el ingeniero Gabriel Martínez. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, señor ministro, para Ecuador y el mundo a través de Radio Sucre. Buenos días, don Vicente, un fuerte abrazo, un gran saludo a todos los radioescuchas de Sucre. Gracias, mi querido ministro. Señor ministro, ¿cómo va el tema de la reapertura de aeropuertos? Bueno, vamos bien, vamos avanzando conforme a lo planificado. Nuestra fecha objetivo es el 1 de junio. Tenemos algunos temas que pulir todavía en el protocolo de bioseguridad que se está aplicando. El estándar que nosotros hemos comunicado y hemos discutido con los aeropuertos se está aplicando bien. Ayer estuvimos en el aeropuerto de Guayaquil, se hizo una operación de toma de pruebas rápidas a casi 200 pasajeros en un vuelo y 60 en otro, entonces sin ningún tipo de problema. Se incrementaron la cantidad de médicos, se evitó hacer esperar a las personas dentro del recinto aeroportuario por el resultado, sino que se los envió a realizar su aislamiento preventivo obligatorio, y aquellos que se detectaron pues positivos después, se les hace un seguimiento en los lugares donde están realizando el aislamiento para hacerles ya una prueba de hisopado y obviamente los procesos pertinentes con un paciente COVID positivo. Entonces, con eso hemos logrado demostrar que si podemos controlar el ingreso de los aeropuertos al recinto, solamente permitiendo que ingresen aquellos que tienen su ticket de abordaje y máximo un acompañante cuando vaya alguien con una discapacidad o con una necesidad. Proceso de desinfección al ingreso, túneles de ultravioleta para los equipajes, toma de temperatura en el momento de ingreso al registro de manera automática, separación de las personas, aislamiento en el momento, distanciamiento en el momento de hacer su check-in en los counters, protección para los trabajadores en los counters, controles en el momento de hacer el ingreso hacia migración, distanciamiento en el proceso de migración, protección para las personas que están trabajando en migración, lo mismo en el control ya de seguridad antes de pasar a la sala de preembarque, distanciamiento en la sala de preembarque, uso de mascarillas y de equipos de protección personal durante todo el tiempo, y para aquellos que arriban, obviamente, toma de pruebas rápidas, distanciamiento y control de temperaturas en el momento de que bajan del avión. Entonces, es un protocolo bastante bien diseñado. Hay que entender de que han regresado más de 9.500 ecuatorianos hasta la fecha, más de 13.000 extranjeros, y esa operación que se ha realizado básicamente en Guayaquil y en Quito han permitido a los aeropuertos desarrollar una experiencia suficiente para poder administrar lo que se viene ya desde junio. Señor ministro Martínez, con toda esta experiencia, como usted lo dice, definitivamente el 1 de junio o de julio se abren los aeropuertos. El 1 de junio. Señor ministro. Señor ministro. Lo escucho. A ver, sí. ¿Cuándo se abren los aeropuertos? El 1 de junio. El 1 de junio. Ya, o sea que estamos, ya, ahí sí lo escuchamos, se cortó. Ya, o sea que estamos aproximadamente unos 12 días aproximadamente. Correcto. Ahora, ¿se abren los aeropuertos, Guayaquil, Quito, todos los aeropuertos del país? La postura es que se abran todos. No, lo que vamos a tener al principio es muy pocos vuelos nacionales. No creemos que haya una reactivación inmediata de los vuelos. Se calcula a nivel mundial un decrecimiento de la oferta, de la demanda por pasajes del 50% a nivel mundial. Ecuador no debería ser una excepción. Y esto de aquí, pues, significa tener la mitad de los vuelos que teníamos antes, y probablemente menos en algunas frecuencias, porque si usted tiene un cantón que está en rojo, no se va a generar un vuelo hacia ese cantón si hay restricciones de movilidad. Entonces va a depender mucho de cuál sea el color de los semáforos de cada uno de los cantones. Guayaquil pasa, entiendo, mañana ya hay un pedido de pasar amarillo. Entonces todo esto de aquí va a contribuir con el desarrollo de la apertura de los aeropuertos y de la actividad de aerolíneas. Pero era importante poner una fecha, es importante poner una fecha,
porque las aerolíneas tienen que comenzar a ofrecer los vuelos, tienen que comenzar a vender, tienen que comenzar a medir la demanda, y en base a esa demanda pues se generarán. También es importante reactivar ese sector que genera casi 10.000 empleos en el país. Obviamente van a ir reduciendo por esta crisis, pero necesitamos mantenerlo activo y también generar la posibilidad de que muchos de los compatriotas que todavía se encuentran fuera del país puedan regresar. Esto en los vuelos nacionales. ¿Los internacionales se abren también? También, por supuesto. Ya, o sea, nacionales e internacionales. ¿Se va a mantener dentro de los aviones el distanciamiento, pasando un asiento, no llenar los aviones, etcétera, etcétera? ¿Qué porcentaje se tiene previsto tener de ocupación en cada avión? No, los aviones van a ir con el porcentaje que vendan. Algunas aerolíneas han mantenido vender solamente el 70% de su capacidad para que haya un distanciamiento. Pero aquí hay que precisar dos cosas muy claras. Uno, nosotros tenemos que entender que la única forma de tener certidumbre de una imposibilidad de contagio es cuando haya vacuna. La vacuna está muy lejos de tenerla y sin embargo necesitamos ya empezar a trabajar, a reactivarnos. Dos, los aviones tienen que tener un mínimo de ocupación para poder generar un precio competitivo en el ticket del pasaje. Una ocupación muy baja significaría tal vez la posibilidad de que no haya el vuelo disponible. Tres, si los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, que todos los días lidian con pacientes positivos COVID, graves y leves, no se contagian, es porque usan su equipo de protección personal. Entonces, si los pasajeros pueden usarlo, también reducimos la posibilidad de que haya una propagación del contagio. Y en último lugar, la recirculación del aire en la cabina de una aeronave es de 2 a 3 minutos la renovación y la recirculación del aire. Entonces, esto significa de que es un ambiente mucho más limpio que el ambiente que podamos tener en un lugar confinado sin circulación de aire, sea esto un bus o sea un lugar particular o un lugar público. Entonces, todas esas consideraciones están tomadas. Nosotros hemos traído todos estos vuelos humanitarios con un nivel de ocupación alto, porque obviamente había que aprovechar los espacios para traer a los ecuatorianos y ya tenemos experiencia sobre esto. No es que recién vamos a comenzar a traer. Ya en todos estos vuelos, que son casi 140 entre idas y venidas, han venido los pasajeros con un nivel de ocupación hasta del 100% del avión, todos con su equipo de protección personal, y lo mismo para la tripulación. Mañana, 29 minutos para las 9 de la mañana. Estamos conversando con el ingeniero Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. En otro tema, hasta las preguntas del economista Osvaldo Calderón, mi querido señor ministro, ¿cómo está la concesión del aeropuerto de Manta? Bueno, estamos avanzando. Ciertamente la emergencia del COVID supone un atraso en la imposibilidad de gestionar más rápido algunos cambios que se pidieron al proponente. Ellos presentaron su oferta en noviembre, pero hubo algunas correcciones sobre lo que ellos plantearon de forma inicial. Esos cambios han venido en discusión entre los dos equipos de trabajo, y luego vino la emergencia COVID que redujo muchísimo la posibilidad de trabajo principalmente en Corea, que fue uno de los países más afectados al inicio de la pandemia, y luego obviamente el Ecuador, que durante marzo y abril vivimos momentos muy duros. Entonces, nuestro objetivo es que esto se dé, esperando en el mes de julio ya alcanzar una firma de esa concesión. 27 minutos faltan para las 9 de la mañana, 27 a las 9. Economista Osvaldo Calderón. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, ministro. Mire, usted estableció con precisión la justificación en la reanudación de vuelos. Todo el mundo hace una relación de economía de escala, ¿no? Cada quien en su negocio proporcionalmente, con las previsiones del caso. En cuanto a la transportación interprovincial en el país, en consideración también de esa misma afectación, ¿qué es lo que se tiene en mente en el ministerio para disponer aperturas?
cerrado totalmente a la semaforización, porque este es un sector también que se ha visto muy afectado desde el inicio de esta pandemia, señor ministro. Bueno, nosotros presentamos mañana un protocolo de reactivación del sector de transporte terrestre en sus diferentes modalidades. Hemos venido trabajando con los gremios de manera constante para poder pulir un documento que tiene en su principal concepto atender 3 elementos necesarios dentro de un control de asepsia. Primero, el ingreso al terminal, solamente pasajeros, no permitir pues que se vuelva un centro comercial los terminales, al menos no por el momento, y que este ingreso también cumpla requisitos de sanitización, control de temperatura al pasajero antes de subir, utilización de equipos de protección personal, desinfección al momento de entrar, protección para el chofer, que obviamente tenga algunos criterios también de poder trabajar en este sentido, que no tenga condiciones preexistentes que podrían poner en riesgo su salud, y solamente un aforo del 50% dentro de la unidad como máximo, y de tal manera que evitemos una gran acumulación de personas. Con eso se señalizan los asientos, se permite que vaya sentada una sola persona de manera individual y que se realice la limpieza de la unidad al final de cada tramo concluido. De esta forma, pues las nuevas personas que se suben se sentarán en una unidad que ya está limpia, ¿no? Entonces, de esta manera está establecido presentarlo mañana en el COE. Nuestra idea es que se reactive en el mes de junio, considerando de que muchos de los cantones van a cambiar ya de color hacia amarillo. Ya, ¿por qué la diferenciación en el transporte terrestre de máximo el 50% con lo que usted explicaba en los aviones? ¿Es por el tema de recirculación de aire nada más, señor ministro? Correcto, hay una gran diferencia en la recirculación de aire dentro de un avión y dentro de una unidad de bus. Muchos de nuestros buses ni siquiera tienen aire acondicionado, entonces tenemos unas condiciones muy diferentes en los sistemas de tratamiento de aire en un avión y en un bus. ¿Cuál es la fecha tentativa? Si bien es cierto, usted ha hablado del mes de junio también, la primera quincena, segunda quincena. Miren, yo esperaría que sea la primera semana, pero no depende exclusivamente de mí. Eso nosotros tenemos que proponerlo al COE. Nuestra propuesta será que también vaya de la mano de la reactivación general del transporte, pero depende mucho o depende absolutamente de lo que el COE nacional diga, en donde se incluyen pues diferentes opiniones de las personas que hacen parte de este comité. O sea, sigue todo supeditado a lo que disponga el Comité de Operaciones Emergentes a nivel nacional, porque nosotros tenemos una más que duda, como inquietud. Mire, por ejemplo, los cantones de la provincia del Guayas que están entrando a amarillo: San Borondón, Daule, Guayaquil mañana, el día jueves se suma Milagro, y se establece casi que un circuito, y eso facultaría de una u otra manera la transportación intercantonal entre estos sectores, señor ministro. Por supuesto, ayer yo lo anuncié, hay una posibilidad de que entre 3 cantones que están en amarillo exista una circulación que los conecte. Vamos a tener un reto cuando tengamos un cantón que esté en rojo, o que tengamos 2 cantones que quieren conectarse, pero que en el medio o en su tramo exista un cantón en rojo. Entonces, esto también tiene que ser normado por el COE para que se permita la transportación sin recoger pasajeros o dejar pasajeros en cantones que no permitan aún la movilidad, ¿no? Eso sí supone un reto que tenemos que trabajarlo con AME para evitar que mañana tengamos una provincia. Póngase, si usted quiere irse desde Santo Domingo o desde Pichincha hasta Los Ríos y tiene que pasar por Santo Domingo y Santo Domingo está en rojo. Entonces, eso podría generar una dificultad. Estamos tratando en el COE para que haya posibilidad de cruzar de cruzar el cantón, la provincia o el cantón, a pesar de que está en un color que no permite la movilidad,
pero está en el paso de dos cantones que necesitan comunicarse. Y lo bueno de todo esto, señor ministro, es que prácticamente todos los cantones en movilización tienen su bypass para no ingresar precisamente a esos cantones que tienen dificultades en la semaforización. Muchísimas gracias de mi parte, señor ministro. No, gracias a usted. Señor ministro, faltan 21 minutos para las 9 de la mañana, 21 de las 9. La última pregunta. A nivel de obras públicas del ministerio, ¿están detenidas todas? ¿Están caminando? ¿En qué condiciones están? Perdón, se cortó un poquito. Ya, a nivel de obras públicas, las obras, ¿en qué condiciones están? ¿Detenidas? ¿Se manejan? ¿Hay nuevas inversiones? ¿No hay inversiones? Etcétera. Mire, durante la emergencia sanitaria hemos atendido más de 500 problemas viales, principalmente por deslizamientos. Algunos deslizamientos por la naturaleza, por las lluvias, y otros deslizamientos por algunos alcaldes que han querido tapar las vías. En eso los hemos atendido y hemos tenido la vialidad siempre abierta, siempre conectada, con excepción ahora último de un problema en el oriente que las lluvias terminaron de llevarse una mesa que estábamos trabajando en una emergencia. Nosotros hemos mantenido la operación en algunas obras claves para evitar que se destruyan y siempre intentando proteger a los trabajadores. Ahora, dentro de los proyectos pilotos que se aprobaron hace 2 semanas, están algunas obras del MTOP, como por ejemplo el aeropuerto de Manta, que está reactivada su reconstrucción, el anillo vial de Santo Domingo. Tenemos obras en Esmeraldas, por ejemplo, la Esmeraldas Quinindé, que estaba con problemas, que también se ha reactivado, y así en algunas provincias estamos poco a poco retomando la normalidad para poder reactivar el sector y no atrasarnos con la entrega. Y sobre proyectos nuevos, don Vicente, hemos logrado durante este tiempo firmar algunos contratos importantes. CAF de 20 millones de dólares en Esmeraldas para una rehabilitación integral de casi 160 kilómetros de vía en un modelo de contrato de mantenimiento por resultados, en el cual el contratista entre el primer año hace un mantenimiento integral de la vía y se queda durante 4 años conservándola para evitar su deterioro, financiado por la CAF. Hemos firmado también en Chimborazo, desde Valvanera hasta Chubut, para poder también tener esa operación. Hemos firmado contratos de puentes en Zamora y otro tipo de operaciones. Sacamos un concurso para Manabí CAF, también de mantenimiento por resultados, casi 150 kilómetros de rehabilitación vial desde el Carmen hasta Puerto Viejo. Entonces, hemos estado trabajando para no parar y obviamente adelantando, por ejemplo, concesiones importantísimas como la Machala-Guayaquil. Se reactiva el trabajo de ampliación desde Huaquillas hasta Tenguel, que sí ya se está abriendo trocha y ya está bastante avanzado. Tenemos por lo menos 20 kilómetros de esos 100 ya abiertos para poder ponerle carpeta y tener 4 carriles. Y hemos avanzado también con el proceso de negociación de la Naranjal-Tenguel, que es parte de esa vía, que es parte de esa ruta Guayaquil-Machala, para poder dársela a la empresa privada y que ésta pueda hacer una inversión y ampliar a 4 carriles y luego recuperar con Pontazgo. Estamos sacando el concurso de Cuenca Azogues-Biblián con el acceso sur de Cuenca. Tenemos un interés importantísimo de algunas empresas. Entonces, hemos ido avanzando a pesar de la pandemia, trabajando en la parte administrativa, conservando las vías, manteniendo algunas obras importantes y obviamente pensando en los nuevos proyectos que deben de verse cristalizados. El puente Sal Si Puedes, por ejemplo, que nos une a nosotros Cubayas con Chimborazo, ya va a poder funcionar en pocos meses los 2 carriles. Vamos a poder quitar ese semáforo que está ahí, que permite solamente el paso en un solo sentido. Entonces son obras que estamos trabajando, que se han logrado confirmar esos contratos durante la emergencia y que obviamente pues estamos esperando los protocolos de bioseguridad que ya están aprobados y las aprobaciones respectivas para entrar a trabajar con todo. Condiciones quedó, señor ministro, 17 minutos, 17 y las 9. El eje vial Juján, Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo. La ampliación de esta carretera a 4 carriles. El tramo desde Buenafé hasta Juján ya está, desde Buenafé hasta Santo Domingo está firmado. Lamentablemente no hemos podido empezar obras de puesta a punto
por el tema de la pandemia, pero ya es un contrato firmado, inversión privada, $200 millones en CAPEX. El tramo desde Buena Fe hasta Wuhan, si bien estuvo adjudicado a una empresa española que por la situación de crisis no ha podido cumplir, pero nuestro plan B es la recepción de una iniciativa pública, de una compañía china de primer nivel, con la prefectura de Los Ríos, para poder trabajar esta vía como una alianza pública-pública y tener también esta ampliación con inversión privada de estas dos instituciones sin que le cueste al Estado. Aquí nosotros estamos trabajando muy fuertemente para sacar más proyectos de concesión, porque obviamente la situación del Estado no permite tener pues recursos propios para ejecutar mayormente obra de infraestructura. ¿Y el quinto puente? Quinto puente, avanzamos con la iniciativa privada, está dentro de los tiempos, hemos verificado, recibimos en febrero la iniciativa privada del consorcio entre las empresas Erdodiza Crespo Construcciones y Conalba de Guayaquil, de los señores Vaquerizo, que tienen las piazas, que son constructores también importantes. Ellos han presentado una iniciativa privada para la construcción del puente. Hemos pasado estos días revisando su propuesta, diseños de ingeniería, propuesta económica, y estamos afinando algunos asuntos sobre los riesgos que implica el proyecto, porque obviamente la tasa de financiamiento a la cual sería posible acceder es un poco elevada por la situación de riesgo país que tiene el país. Hemos acordado de que esa es una foto del momento que estamos pasando, y que una tasa de interés a la cual que refleje ese riesgo país no es concordante con una situación a largo plazo como la que está planteado el proyecto, que son 40 años. Hay una solicitud para un proyecto de esa envergadura, que es casi 500, 600 millones de dólares de CAPEX. Hay obviamente una solicitud de aporte del gobierno para la construcción de la infraestructura. Hay que entender de que muchas de estas obras importantes, incluso la aerovía, tuvo una aportación del Cabildo para poder construir la infraestructura, ¿no? Y ya después la operación se mantiene sola con el cobro del pontajo. Entonces, eso de ahí obviamente está siendo analizado, porque para nosotros es importante que esa aportación del Estado sea la mínima. Y si existe una aportación del Estado, esta sea recuperable en el caso de que el proyecto genere mucho más excedentes de los que hay programados. Ok, señor ministro. Sinceramente le agradecemos nos haya atendido esta mañana a través de Radio Sucre, Play y Sistema 2. Muchas gracias, don Vicente. Siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo. Espero que esté bien de salud.